¿cuál es el presupuesto más grande? Y bueno, entonces agarrás y le sacás un 30%, un 35% para tratar de hacer el equilibrio. Después que no haya más obra pública, después no le hago las transferencias a las provincias, después cierro el financiamiento a las universidades, la educación, ciencia y técnicas, todo esto. Pero ¿cuál es el presupuesto más grande? Es el del sistema previsional. Por eso avanza ahí. Pero hubo todo un consenso. Construido por economistas, por medios, por políticos. Sí, bueno, está bien. Esto fue fruto de 20 años de kirchnerismo. Cuando ese 20 años de kirchnerismo es el eslogan, ¿no? Entonces ahí es donde se avanza para tratar de entender. Simplemente son elementos para tratar de entender este ciclo, este proceso. Sí. Que además de ¿Cómo es que se salen con la suya con esta crueldad? Hola Alfredo Zayat, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bien. Para todas y todos. Tenemos varios temas. Varios temas. Escúchame, 4,2 de inflación. Sí. Pero me dejas empezar por algo que me disparó lo que estaba hablando Cecilia Moró. Sí. Con el tema del lobby que sufrían cuando estaban debatiendo el aporte extraordinario para las grandes empresas, ¿no? Hago esa referencia para entender o avanzar o que pensemos cómo es que se vota una ley, amplia mayoría, para darle un aumento miserable a los jubilados, y después lo veta esa ley, Milei, vuelve al Congreso y una parte de los que habían votado se dan vuelta. Nos lo estamos preguntando desde hace unos cuantos días. Bueno, lo más tradicional y que es válido, no lo estoy excluyendo, simplemente que voy a incorporar otro sujeto político, que bueno, tuvieron presiones de los gobernadores piensan en su comarca, donde, como bien explica Pablo Ibáñez una y otra vez, hay voto solapado, o sea que hay voto al gobernador, pero también hay voto a Milei. Entonces el gobernador, por ejemplo Valdés, dice, bueno, yo no puedo ir en contra de mi electorado porque el año que viene tengo elecciones, entonces tengo que acompañar a Milei. Bueno, hay toda una lógica de ese micromundo de la política para entender estas volteretas, porque si no son unos absurdos. Vos agarrás y decís, pero estos son unos payasos, sí, y que te da mucha bronca, sí, e indignación. Pero hay un sujeto político, y digo político, pero que tiene una representación que es un sujeto económico olvidado, ignorado, oculto en cada uno de los debates en el Congreso. ¿Que quiénes son? Los lobistas, empresarios. Exactamente. Entonces eso no están. ¿Y qué piensan? ¿Que no? ¿Y que ayer metieron la cola también? Seguro, no tengo ninguna duda. Pero... Del mismo modo que la ley bases. La ley base bueno, se sí, estuvieron. Pero con la ley base era mucho más evidente porque los intereses de ellos estaban escritos. El poder económico, fracciona el poder económico. ¿Qué les gusta? ¿Que se consolide el poder de Milei o que se debilite el poder de Milei? Que se consoliden. Bueno, ya está. No, porque aparte si Milei va a defender el equilibrio fiscal a rajatabla, claramente tener que pagar más saberes de jubilados implica sacar de otro lado. Sí, digamos, ahí entras en la finita, decir, bueno, a ver cómo sigue el ajuste. Si no logra el ajuste, entonces se debilita Milei. Entonces hay una lógica económica para que no se debilite Milei en su construcción del proyecto económico, del plan económico, y la otra es la política. Pero existen los lobistas, ¿no? Y a ver, ¿no te puedo decir, acá? Claro, te puedo decir, y no está mal en última instancia, pero si son transparentes, claro, y aparecen, y donde digan, sí, no, nosotros queremos que haya un veto, digamos, ratificar el veto. Claro, y nos vamos a juntar con tal senador, con tal diputado para convencerlo para que vaya a favor del veto. Eso es en Estados Unidos está blanqueado, ¿no? Sí, claro. Eso es una parte que apunta a decir consolidar el voto, y por otro lado, ¿cómo lo convences a los diputados y senadores? Decir, bueno, está bien. Bueno, con argumentos. Bueno, no son argumentos que uno puede decir, ¿te acordás que
te pasó esto, ¿te acordás que te ayudamos en la campaña? Que vas a necesitar ¿Te acordás? ¿Viste esta carpeta? ¿Vos te acordás? No, por ahí, sí, bueno, qué sé yo, así funciona, pero no ahora, ¿eh? Esto es de muchísimos años, digamos. La ley Banelco, o cuando fue el avance de las reformas previsionales, o cuando fueron las privatizaciones durante el gobierno de Menem. El diputrucho tuvo Menem para que se apruebe la privatización de gas del Estado. Increíble, hermano. Bueno, entonces Me hay parece muchos todo muchos más increíble eventos. lo que pasa ahora Sí, que el no, Diputrucho. pero el Diputrucho fue un tipo que quisieron sentar al barrendero. Sí. Vení, vos qué sos, el de limpieza, sentate acá. Una locura. Bueno, Una locura. quiero incorporar, quiero que yo insisto con esto porque escucho, leo y no aparece nunca. Y no es que yo diga, bueno, quiero descubrir algo y entonces. No, simplemente incorporarlo en el Bueno, debate. viste que cuando acá hablamos del tema, Bueno, se sí, encargan de darnos con y de bueno, todo. Y por eso, porque obviamente les molesta. Si vos agarrás, te invito que durante todo este fin de semana va a haber un montón de análisis. ¿Quién menciona la intervención del poder económico? No va a estar, Yo casi no va a no voy a estar. hacerlo porque el fin de semana pasado la pasé mal. ¿A dónde? Porque lo trolearon. ¿Fin de semana pasado? Sí, ¿Pero no al aire? pasa nada, no pasa nada. No, lo trolearon. Bueno. No, boludez. Porque aparte, Un código con nuestros oyentes. hablando de poder económico, Claro, ¿no? claro, justo ahí. Porque apuntamos ahí. Bueno, ¿está claro ahí? Bueno, vamos. Sigo con algo de los jubilados. Lo de los jubilados es de un nivel de crueldad que se vio en diferentes momentos históricos, siempre en gobiernos conservadores y siempre en gobiernos del ajuste. Pero hay un contexto que yo quiero incorporar, porque cómo es que se construye el consenso social o un consenso económico para avanzar sobre el ajuste de los jubilados. El ajuste de los jubilados es el 35% del ajuste de Milei es sobre el presupuesto de los jubilados. ¿Y por qué se avanza sobre ese ítem del presupuesto? Porque es gran parte del presupuesto global, por el tema de los jubilados. Entonces ahí, ¿cuál es la distorsión que han repetido los últimos, creo que desde el momento de la moratoria, ¿no? Que se han incorporado 4 millones de personas al sistema previsional que no hicieron todos los aportes correspondientes. Y por consiguiente el sistema previsional tiene un gasto excesivo. Y entonces, para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, porque el déficit fiscal implica inflación, esto es la lógica que se va a instalar, bueno, tenés que ajustarlo. Y entonces ahí es de donde se avanza. Ahora bien, cuando se produce el ajuste, algunos saltan indignados. No, eso no. Pero escúchame, lo estuviste avalando. Porque al decir que estaba mal la moratoria, que estaba mal la ampliación del universo de cobertura previsional, de la mejora de las jubilaciones, vos estabas diciendo que había que ajustar. Que tenés que ajustar. ¿Pero quién dice ahora esto no? No, ahora no, pero lo estuvieron diciendo durante 20 años. Bueno, sí. Antes de asumir Milei, estaban todos diciendo el tema de las moratorias. Por eso bajaron las moratorias. Y te acordás que fue uno de los debates en el Congreso y decían, no hay que extender la moratoria. ¿Qué significa la moratoria? ¿Qué significan las moratorias? Es la consecuencia de una situación dramática del mercado laboral a lo largo de 40 años. Es decir, si vos no pudiste hacer los 30 años de aportes que se supone que tenés que hacer para poder jubilarte, o nadie te los hizo, o no te los hicieron, tiene más que ver no con que vos sos un chanta, sino con que posiblemente trabajaste en negro de manera informal porque tu empleador no te formalizó, o porque simplemente fuiste changarín, estuviste más en la economía popular. Y desocupado. O desocupado. Entonces no tiene que ver con que vos seas un chanta. Claro. Una señora decía ayer que estuvo ocupada, sí, que trabajó 37 años y que de esos 37 años, 20 años su patrón no le hizo los aportes, que ella nunca se enteró. Y cuando se quiso jubilar, la única manera que se pudo jubilar fue por la moratoria. Pero ¿qué culpa tiene esa mujer de claro, que no chanta? Bueno, pero el discurso que se instaló es que ella no merece la jubilación. Del mismo modo que hubo un avance conceptual sobre la ampliación de derechos sobre las amas de casa. ¿Trabaja o no trabaja?
Entonces, el discurso conservador es tu elección. Vos quisiste quedarte en tu casa, bueno, y eso no es trabajo, ¿no? Sin tener en cuenta que gracias a ese trabajo de la ama de casa, después el jefe de hogar... Hay otro tipo que se fue a trabajar. Se fue a trabajar y volvió y está la casa ordenada. O te digo más, los tipos que ahora están trabajando es porque hay una mamá que los crió, que les dio la papillita cuando eran chiquititos. Decímelo a mí que llego a mi casa, es un quilombo, y ¿sabés lo que es limpiar mi casa? Yo solo, 2 veces por semana. Por favor, gracias a la cama de casa. El laburo que tiene la cama de casa es un quilombo. Yo me di cuenta de que vivo solo, de verdad. Bueno, sí. Entonces... Y eso que viví solo. Tengo plato desde el jueves pasado. No, qué asco, Pito. Pero tenés que lavar cada vez que comés. Lavá, bueno. Aparte es un plato. Bueno, volvamos. Dale. Entonces, hay un consenso que se armó que, yo te digo, por ahí, yo muy metido en el mundo de los analistas, economistas, de los consultores, que obviamente eso después permea sobre el poder económico y el poder económico también sobre el poder político. El poder político. Para decir, bueno, tenés que ajustar. ¿Cuál es la variable que tenés que ajustar? Es la de los jubilados. Es terrible, sí. Porque es como que vos agarrás y tenés en tu presupuesto y decís, bueno, ¿qué es lo que gastás más? Pero tenés que ajustar sí o sí. No tenés opción. Falso, ¿no? Pero sí o sí. Y bueno, agarrás, ¿cuál es el presupuesto más grande? Y bueno, entonces agarrás y le sacás un 30%, un 35% para tratar de hacer el equilibrio. Después que no haya más obra pública, después no le hago las transferencias a las provincias, después cierro el financiamiento a las universidades, la educación, ciencia y técnicas, todo esto. Pero ¿cuál es el presupuesto más grande? Es el del sistema previsional. Por eso avanza ahí. Pero hubo todo un consenso. Construido por economistas, por medios, por políticos. Sí, bueno, está bien. Esto fue fruto de 20 años de kirchnerismo. Cuando ese 20 años de kirchnerismo es el eslogan, ¿no? Entonces ahí es donde se avanza para tratar de entender. Simplemente son elementos para tratar de entender este ciclo, este proceso. Sí. Que además de... ¿Cómo que se salen con la suya con esta crueldad? Vos lo que decís es que fueron construyendo. Incluso, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Hay una estrategia de demonización previa antes de barrer con. Exacto. Entonces, si querían barrer con las organizaciones sociales, dicen que se roban todo para no darle más alimentos a los comedores. Y así con todo. Con los jubilados en un punto también. Sí, exacto. No, y también hay algo de la crueldad reinante, y también hay algo de la idea del mundo de hoy, de que todo tiene que ser productivo y eficiente, que la idea de que los jubilados no son productivos. Bueno, Mondino en la mesa de Mirta Legrand diciéndole, ¿para qué le vamos a dar préstamos a los jubilados si se van a morir? Ese es lo que piensa la Libertad Avanza de los jubilados. Y después, para cerrar este capítulo de los jubilados, es de la crueldad vinculado con el PAMI, ¿no? Y lo de los medicamentos, de coartar los medicamentos gratuitos y en un mercado que previamente lo liberalizaste. O sea, subieron el precio de los medicamentos y le bajás la cobertura de medicamentos. ¿Qué es lo que le estás diciendo? No lo compres más. Morite. No es para vos, morite. Es una cosa dramática. Y después en los medios tenés un doctor o un médico diciendo, y bueno, lo que pasa es que los jubilados le compran los medicamentos a la familia. Entonces por eso hay que recortarlo. Bueno, entonces así se va construyendo, decir, bueno, avanza sobre los jubilados. Ojalá, esto es simplemente una expresión de deseo que seguramente no se va a cumplir, este grupo etario tan amplio y tan extenso pueda tomar conciencia propia y defenderse sus propios intereses sin votar a sus verdugos, ¿no? Porque gran parte del voto a la derecha en términos generales, Macri, Bullrich o Milei, fue aportado por sectores jubilados. Vamos al otro punto, que es el de la inflación. El 4,2% de inflación. Y el 4,2% de inflación es malísimo, es pésimo, es malísimo. ¿En qué sentido? Ellos esperaban que esté abajo de 4. Ellos esperaban que la llamada inflación núcleo esté abajo de 4 y baje, fue 4,1. La inflación núcleo es que sacan los precios regulados, o sea, lo de tarifa, y los estacionales. Y subió mucho la lechuga porque... Entonces eso no se cuenta. Entonces los otros precios, los que, digamos, tenés de alimentos, bebidas, bueno, subieron. Entonces, ahí es que tienen un punto muy, muy fuerte, que no pueden quebrarlo. En un escenario de recesión,
Digamos, tenés un escenario de recesión. Sostenido ya. En el tiempo. Con la economía hecha pelota. Caída del consumo. Después tenés tipo de cambio, tablita de Milei, Caputo. Parecida tablita cambiaria de Martinero. Es el famoso crawling peg del 2%. Claro, del 2%. Vos ya sabés cómo va a venir el tipo de cambio. Salarios pisados también. Porque además buscan que las negociaciones paritarias no sean más del 2% mensual. O sea, ahí hay una decisión. Liberan lo de las tarifas. Y esto es uno de los puntos centrales que yo creo que lo hablamos, ¿no? De la diferencia entre el índice de precio al consumidor y la percepción. Perdón, necesito preguntarte esto. ¿Ese 4,2 de este mes entonces Sí. no cuenta las tarifas? Sí, ese cuenta las tarifas, sí. Porque igualmente, creo que para todos los que vivimos en este país, el 4,2 tampoco nos resulta representativo, porque las cuentas de este mes vinieron que son una locura. Bueno. No es 4,2 más de lo que te salió la vida el mes pasado. Es la ponderación de los impuestos que tiene sobre la medición, creo que es el 8%, ¿no? Es INDEC y percepción, ¿no? Claro. Del presupuesto, de los hogares. Vamos a meternos un poco en clase de estadística. ¿Me ayudás? Sí, si me acuerdo de algo. Porque el INDEC no miente. No, yo no digo eso. No, se lo digo a lo que voy a... Pero no refleja la realidad. No representa. Fíjate que es diferente. Una Sí. cosa es no miente y otra es no refleja la realidad. Pero escúchame, ¿para qué están las estadísticas? Bueno, es para que trate de reflejar la realidad. ¿Por qué este índice de precios al consumidor del INDEC no refleja la realidad? Porque entonces ahí vamos a la estadística y a las metodologías. Es un plomo, pero perdón, para tratar de entenderlo. Yo lo entendí cuando lo explicaron el otro día. Creo que vos lo explicaste. Sí, vos ya lo habías explicado. ¿Lo explica acá? Sí, pero volví a explicarlo porque yo no lo entendí. Yo no lo entendí. Bueno, yo lo entendí. Sí. se hace una encuesta nacional de gasto de los hogares. Van, entonces me preguntan. Sí, yo ya lo expliqué. Ya te acordás. Otra vez. Bueno, escúchame, respete. El público necesita saberlo. Respeta a la gente mayor. Si estaban cuidando a los jubilados, también empiecen a respetarme. En todo caso, nosotros somos también. Bueno, entonces hace una encuesta nacional de gasto de hogares. Entonces se define cuál es el porcentaje de tu gasto destinado a cada uno de los rubros. En el 2004, el 2010, 2018, bueno, ¿cuánto le destinabas a las tarifas? Era más baja que lo que destinabas ahora. Bueno, se hace todo una canasta de consumo. Y por consiguiente le haces una ponderación. Una ponderación es qué porcentaje del total del gasto. Entonces llega un momento y dice, no, bueno, del gasto de electricidad, el 1%. Se destinaba en ese momento, en esa encuesta. ¿Cada cuánto se redefine esa ponderación? Bueno, ahí está, ese es el tema. No, la ponderación no, primero tenés que hacer la encuesta. La encuesta. ¿Cada cuánto se redefine eso? Y tendría que ser más seguido. Y no ahora, lo es. pasa, a ver si yo estoy entendiendo bien. Pasa esta situación paradójica, que es que te sube la tarifa, tu ingreso está congelado, entonces la tarifa pasa a representar cada vez más en el gasto. Pero no lo refleja el índice de precios. Sin reflejarlo. No lo va a reflejar. Ellos siguen haciendo el cálculo como que vos pagás, no sé, el 8% de tu ingreso va a las tarifas. Claro. Sí, el 5 ya es el 50 más o menos. Claro, exacto. Es así. Entonces ahí está el problema de ese 4,%. Es un problema metodológico. Está bien, porque no es solo estadística, porque hay un tema con la estadística que siempre decimos, ¿no? Si vos tenés 2 autos y yo no tengo ninguno, para la estadística cada uno tiene un auto. Un promedio. Y eso es muy falso. Pero acá no hay nadie que te diga hoy, no, lo que pasa es que a mí la inflación en realidad me representa el 1%. Y a mí me representa 20, en el promedio de todo te da 4,2. Sí, no hay nadie al que le dé eso. No, pero porque está mal la encuesta. La encuesta y la ponderación. ¿Y qué dice la vainita de todo esto? Que va a haber un nuevo índice. Nuevo índice. Y aparte, no va a estar contento Milei. Bueno, por eso parece que lo estaban postergando. Sí, pero la idea de que haya un nuevo índice. Priu. Sí. Igual, discúlpame. Quiero ver cuál es la encuesta de consumo. Pues si toman la del 2018, qué sé yo, tampoco es muy representativo. No, pero aparte... Digamos, discúlpame, hace 20 años el gasto de internet no figuraba. Hoy sí. Claro. Y así. Pero aparte, si vos lo cambiás hoy y las facturas ya subieron, hay algo ahí que te vas a perder en el camino.
que ya lo perdiste, digo. De los Sí, aumentos por de ejemplo, precios, sí. supongamos que las tarifas hoy representan el 50% del gasto Ahora de te una voy a familia. dar unos datos de eso. Supongamos que es eso, que hoy 50 y antes era el 20. Pongamos que cambia la metodología, el aumento no va a quedar reflejado, porque por ahí el mes que viene aumenta claro, un 1% claro, es verdad. y se anota 1%, Sí, no sí. se anota el Sí, 50 sí. que subió. Sí, sí. Lo bueno sería que el INDEC pueda hacer una revisión de las estadísticas para atrás en función a la nueva metodología. Claro. Entonces, de última, vos decís, bueno, esto es lo que dio en su momento, pero con la nueva metodología Hubiera dado hacemos esto. para atrás, te da esta situación, ¿no? Hay una frase fabulosa, histórica, que siempre te la enseñan en la facultad, de qué son las estadísticas, ¿no? Las estadísticas son como las bikinis. ¿Por qué? Ocultan lo más importante. Ah. Bueno, te voy a dar un dato vinculado con el tema del gasto, ¿no? Que antes me mencionaba Sí, fuera del aire le fuera pregunté. lo de las tarifas y las prepagas. ¿Cuánto representan sobre tu ingreso, el ingreso? Sí. Y entonces hay estudios, y ahora los voy a mencionar cuáles son las fuentes, ¿no? Que ambos gastos hoy, tarifas de servicios públicos esenciales y la factura de medicina prepaga, ambos gastos representan el 36% del salario promedio de agosto. 36%. Digamos, Estudios recientes, sí, no sí. como lo mide la canasta. Claro, no, es un golpe a la clase media es fenomenal, mucho. porque estoy hablando prepagas, ¿no? Sí, sí. Entonces, es el porcentaje más elevado de los últimos 12 años. Es impactante, digamos, vos agarrás y decís, y esto es lo que cada uno está viviendo, decís, Sí. pero escúchame, está bien, ¿No lo puedo pagar? me dieron un aumento, ¿y cuánto tengo? Y sí, viste que bien, acompañan la inflación, y sí, pero me vino la tarifa, No, claro. y la otra tarifa, y la otra tarifa, y entonces no los puedes... 1 de cada 4 afirmó haberse dado de baja de alguna plataforma en los últimos 12 meses por la sube de precios, Sí, esto sí. que estaba vinculado con el tema de qué pasa con el ocio y el entretenimiento. Y en Internet, la Cámara Argentina de Internet dijo que el 67,5% de los hogares hizo recortes en sus servicios de Internet fijo y el 65,3% lo hicieron con cable y streaming. O sea que también ahí va el ajuste. Por eso, digamos, otro sector social, la clase media, donde los sectores conservadores, Milei a la cabeza, que obviamente es Milei, Macri y sectores radicalismo de derecha, van a destruirla. Van a destruirla. Es como que, decís, no lo explicitan, pero en las medidas va a la destrucción de la clase media que a la vez sigue apoyando al verdugo, ¿no? Porque A su aparte son verdugo. aumentos que si Bueno, a no vos te sabemos. sube, pensando en los números estos de la inflación, si a una familia de clase media le sube el 30% de la leche, pasa de 1.500 a cerca de 2.000. Pero si te sube el 30% la prepaga, en términos absolutos Es mucho más. es un dinero que es otra cosa. Esto es un trabajo del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA CONICET. Perdón, libertarios, Sí. mencioné UBA y CONICET, por ahí se ponen nerviosos, pero bueno, es al menos donde uno puede empezar a conseguir, digamos, datos fehacientes y datos reveladores, ¿no? Bueno, tenés menor consumo de energía eléctrica y gas, tenés incremento de los cuadros tarifarios de agua y transporte público, otro de los puntos fundamentales, el tema del transporte público. La vez pasada escuchaba Claro. a Raúl Timerman, encuestador y analista político, que hablaba del tema del transporte, hizo focus group de jóvenes, me parece que era hasta 30 años, libertarios. Y el factor de mayor queja era por el tema del transporte, por el aumento del transporte, digamos. Entonces, Porque esos mequetrefes ni siquiera pagan las cuentas porque todavía viven con la mamá. hablar Que a la- con los que chicos. la mamá Es que jubilada. mequetrefe para no decir Y cosas que peores. seguramente la mamá jubilada. Que es donde primero lo ven, y tiene que ver con la edad. Bueno, pero de verdad, o sea, vos todavía vivís con tu mamá, ni te lo de la preocupás luz por la no le- cuenta no se de la enteró. luz. Y las tarifas que todos están diciendo, bueno, ¿cuánto más? Van a seguir subiendo. No es que no, sí quieren mantener El otro día me tema contaron- del ajuste fiscal. Lo más perverso es que van a seguir subiendo y te están anunciando desde ayer que va a haber cortes como el año pasado. No, la gente que se calefacciona con electricidad en el sur, me contaron el otro día, hay gente que le está llegando más de luz que de alquilar. O sea, que paga más de luz que alquilar. O se están cagando de frío de verdad. Este informe del observatorio calcula respecto a diciembre del 2023,
o sea, ahorita, se multiplicó por 4 la canasta total del gasto de servicio. Y obviamente esto es promedio, cada uno puede agarrar y decir, no, me subió más, qué sé yo, si yo tengo que pensar, qué sé yo el transporte público no lo uso, entonces ahí, no, si yo tengo que ver la canasta, tu canasta. Es mi canasta, pero en promedio se cuadriplicó. Es una barbaridad. Es una barbaridad. No, eso es. Pero acá viene uno de los puntos que yo les mencionaba con el tema de las jubilaciones y el sistema previsional. Es lo que se paga en Europa. Cómo se van construyendo los consensos. Que es lo que te están diciendo. Cualquier lugar del mundo. Claro. Pero si es muy barato todo lo que estabas pasando. Si vos vas a Londres, ¿sabes lo que pagas? El pasaje de Bondi, claro, pero en Londres ganan 5 veces más. Y bueno, pero. Y aparte hay que ver si son productores o no productores de energía. Nosotros producimos petróleo, tenemos gas. Entonces, es incomparable una situación. Es el problema de construir también los argumentos con recortecitos de la realidad, ¿no? Y claro, pero durante mucho tiempo, ¿qué te estaban diciendo? Es muy barato, vos estás pagando el gas, la luz, el agua y el transporte muy barato. Yendo específicamente al tema de transporte, con una distorsión en el análisis fenomenal que es casi aceptado por todos, que te dicen, y bueno, pero escúchame, en Córdoba y Mendoza, en Chaco, es mucho más caro. Sin entender que acá hay un nodo de transporte totalmente diferente. A Chaco. Y a nivel del traslado, vos acá por ahí llegar al trabajo, por ahí se toman 3. Pero además, medios de transporte. Hay gente que te dice, porque lo de Córdoba de última te dicen de verdad que en Londres pagan no sé cuántos euros. Bueno, pero está bien, pero es parte del engaño y de la falta de rigurosidad del análisis. Claro, en Córdoba para hacer 10 kilómetros te tomás un colectivo, en la ciudad de Buenos Aires para hacer 10 kilómetros te tengo 3 colectivos. No, pero además que 10 kilómetros, tenés que en Buenos Aires por ahí son 50 kilómetros que tenés hasta que llegar al puesto. Si colectivo, tren, subte. Y recién llegás a tu puesto de trabajo. Entonces eso es un salario indirecto y además que facilita al empresario, al dueño del comercio, que el trabajador llegue a su puesto de trabajo. Entonces esto también, que en realidad es un subsidio al capital. Sí, de una empresa, No, de una empresa y después de una empresa que paga impuestos en ciudad, gracias al trabajo de esa gente que viene de provincia y que después el jefe de gobierno dice quiere expulsarlo de los hospitales. ¿Ves? Todos estos elementos tenés que incorporarlos en el análisis. Obviamente que están ocultos o directamente están ignorados y te dice, bueno, pero yo en Mendoza pago 1.500 pesos. Está bien, pero la verdad que la utilización de transporte es totalmente diferente, además que se utiliza más moto. Bueno, otra historia, es otra lógica. Por ahí en Mendoza y en Córdoba, a mis amigos cordobeses y mendocinos, los saludo, les digo, bueno, hablen y peleen por otro tipo de costo del transporte, que es lo que pasa en esas provincias, pero no por comparación con qué es lo que pasa con el AMBA, porque son realidades diferentes sobre el tema del transporte y lo que significa el transporte para el ciclo de producción en la Argentina. De la misma manera que tienen mucho sentido mayores subsidios al gas en la zona fría. Claro, exacto, ahí está, muy buena comparación. El número de inflación es malísimo, Milei y Caputo hablaban de desinflación y la inflación no les baja. Lo que no entiendo por qué no le baja, o sea... Porque tenés un factor inercial muy fuerte. Ajá. Por otra parte también porque al final están haciendo subir todos los precios por la liberación. ¿Cómo pensaron? Y porque además hay una cobertura, aunque ellos no lo quieran admitir o la están peleando, con que es insustentable este esquema cambiario. Y entonces dice, bueno, pero escúchame, algo tenemos que cubrirnos. Y si hay devaluación, ¿van a levantar el cepo o no van a levantar? Bueno, hay muchísimas incertidumbres sobre la política económica. Yo habré sido de los pocos en su momento, pero saben que hubo un segundo streaming del Ministerio de Economía. No se enteró nadie. No. Porque parece que... escapa eso, miedo, ¿eh? No, bueno, no, pero un segundo streaming. Claro, ellos. ¿Cuál fue el primer streaming? Toto Blender. Claro, hicieron. El Ministerio de Economía armó un esquema de streaming. Entonces, ahora fue ¿Comunica por ahí? Hubo una forma. ¿Pero qué streamea? ¿Toto con alguien? Sí. Está, sí. ¿Con quién más? Está Caputo, está Núñez, que es director del Vice, está Furiase, que es director del Banco Central, y un cuarto que no
No sé. ¿Pero hablan como streamers? Sí, empiezan a hablar y dicen, che, qué bien que nos está yendo. Qué pajero, por favor. No puede ser. Entonces explican del blanqueo. Hay hacen gente que está imitaciones. recortando eso para después burlarse. Pero a lo que voy son dos cosas. Una, es que terrible es que hacen eso y no se entera nadie. Lo que habla de lo que está devaluado Caputo como ministro de Economía. Si habla un ministro de Economía, históricamente lo escuchábamos. Sí. ¿no? Se escuchaba. Hacía una conferencia de prensa, era todo un tema. Y era escuchado, ¿no? El último stream, antes de venir, me fijé, tiene 73.000 vistas, ¿no? Son 45.000 del Gordodán. Además eso, ¿no? Se lo ponen ellos. Y la devaluación de la figura de ministro de Economía es impactante. ¿Por qué? Este es el ejemplo más pedreste que traigo, que es el tema, hay un streaming y no se entera nadie, y habla el ministro de Economía, ni lo que dice es levantado por los medios, o sea que ni los periodistas dicen, bueno, a ver qué es lo que dice y vamos a tratar de hacer una nota. Pero de verdad dice que estamos bárbaros, estamos re bien. Como el tuit ese y que los empresarios son muy pesimistas. Una de las razones, igual la cobertura, son pesimistas, no lo entienden. Nosotros le decimos aprovechen, juéguense porque esto va a funcionar. Compren máquinas para satisfacer una demanda que no existe. Bueno. ¿Qué les dicen? Y la segunda devaluación de su figura de ministro, por eso yo digo que es el secretario de Economía del ministro de Economía a cargo de la presidencia de la Nación de Milei. Claro, ¿no? que es Milei. Que es Milei, ¿no? Que en la presentación del presupuesto, que va a ser el domingo a las 9 de la noche, 21 horas, por cadena, Susana postergó su... Sí, sabía. Pero por esto. Sí, muy deprimente realmente. Vamos a ver qué rating tiene esta cadena del presupuesto, porque es un plomo, yo les adelanto que es un plomo, es la presentación del presupuesto, pero como va a ser un show... Nunca en la vida había ido un presidente, Exacto. Como va a ser un show seguramente lo vamos a ver. Es presidente y eso siempre lo hace un ministro de Economía, la presentación del presupuesto. Esta es un holograma, el ministro de Economía. Toto Caputo. Claro, es un secretario de Economía y que claramente no saben muy poco de macroeconomía y simplemente cumple las directrices del ministro de Economía a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, de Javier Milei. Muchas gracias, Alfredo Zayat.